Esta noche vamos a comenzar en un lugar que la mayoría imagina como un laboratorio frío o el taller de un alquimista medieval, un espacio lleno de vapores y secretos peligrosos. Pero me gustaría invitarte a verlo de otra manera. Imagina, por un momento, que el metal no es algo sólido, frío e inamovible, sino algo que puede respirar, ondular y deslizarse entre tus dedos como si tuviera voluntad propia. Hoy no vamos a hablar de guerras por oro o imperios de hierro, sino de la danza silenciosa del azogue, ese espejo líquido que parece atrapar la luz de la luna en una gota. Antes de sumergirnos en el fluir de la plata viva, si disfrutas de estas historias pausadas que te ayudan a desconectar, te agradecería mucho que le dieras un me gusta al video, solo si sientes que este ambiente te está sentando bien. Y, por supuesto, eres más que bienvenido a suscribirte a Observador de la Vida para que podamos encontrarnos aquí cada noche. Me encantaría leerte en los comentarios. ¿Desde qué rincón del mundo nos escuchas hoy y qué hora marca tu reloj en este instante? No hay prisa por responder, puedes hacerlo mañana, o simplemente dejar que la pregunta flote en el aire mientras te acomodas bajo las mantas. A menudo pensamos en el mercurio como una curiosidad científica o un peligro moderno, simplificándolo como algo que simplemente está ahí, en los viejos termómetros o en las minas lejanas. Pero la realidad es mucho más sutil y, si se me permite decir, poética. Esta no es una lección de química ni un documental dramático sobre desastres, es un relato pausado sobre la fascinación humana por lo que no se puede atrapar. Vamos a explorar cómo este metal líquido moldeó la ambición de reyes, el reflejo de las reinas y los sueños de los buscadores de la inmortalidad. No necesitas memorizar fechas, ni nombres, ni fórmulas. No hay examen al final de este camino. Puedes permitir que las palabras fluyan como el mismo mercurio, pasando por tu mente sin dejar peso, simplemente distrayendo a tus pensamientos para que el sueño pueda llegar de forma natural. Si en algún momento sientes que tus párpados pesan demasiado, no luches contra ello, es el mejor cumplido que podrías hacerme. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré aquí, relatando para ti, y la historia continuará su curso aunque tú ya estés descansando en otro lugar. Relájate, respira profundamente y observa con la mente cómo la primera gota de plata viva comienza a rodar sobre la mesa de madera oscura. Capítulo 1. El espejo que fluye. Es curioso cómo nuestra mente busca siempre categorías sólidas para entender el mundo. Decimos esto es madera, esto es piedra, esto es metal. Y cuando pensamos en metal, visualizamos espadas, vigas de acero o monedas que tintinean con un sonido seco. Pero el mercurio rompe todas esas reglas con una elegancia casi insolente. En la antigüedad, no lo llamaban simplemente mercurio, lo llamaban argentum vivum, plata viva. Y hay algo profundamente hipnótico en esa definición. Si alguna vez has visto una pequeña cantidad de este elemento sobre una superficie plana, habrás notado que no se comporta como el agua. El agua se extiende, moja, se impregna en las fibras. El mercurio, en cambio, mantiene su integridad. Se agrupa en esferas perfectas, como si tuviera un secreto que proteger de la superficie que toca. A lo largo de los siglos, se crearon mitos fantásticos a su alrededor. Se decía que era el sudor de la tierra o la sangre de los dioses que bajaban a caminar entre nosotros. En la cultura popular, solemos imaginar a los alquimistas como hombres desesperados y un poco locos, buscando convertir el plomo en oro, pero para muchos de ellos, el mercurio era el verdadero protagonista. Era la sustancia mediadora, aquello que unía lo sólido con lo espiritual. Hay una belleza tranquila en esa idea. Algo que es metal pero fluye, que es pesado pero se mueve con la ligereza de un pensamiento. A diferencia de la visión cinematográfica, donde el mercurio suele ser el preludio de una maldición, en la vida cotidiana de las cortes antiguas era un objeto de asombro casi infantil. Los nobles pagaban fortunas solo por tener una pequeña fuente donde el mercurio cayera rítmicamente, produciendo un sonido sordo, muy distinto al chapoteo del agua. Era un símbolo de estatus, sí, pero también un recordatorio de que la realidad puede ser fluida. A veces me pregunto, mientras te cuento esto, ¿alguna vez has sentido que tus propios pensamientos fluyen así? Como pequeñas esferas de plata que se juntan y se separan, brillando un instante antes de cambiar de forma. No hace falta que busques una respuesta lógica. Solo observa cómo esa plata viva se desliza en tu imaginación. Es un movimiento lento, constante, que no tiene prisa por llegar a ninguna parte.
Si estás notando ya el peso del cansancio, imagina que ese peso es como el del mercurio. Denso, pero suave, hundiéndote delicadamente en la superficie de tu cama, permitiéndote sentirte seguro y sostenido. No hay bordes afilados aquí, solo curvas plateadas y un silencio que invita al descanso. El mundo exterior es sólido y ruidoso, pero aquí, en nuestra historia, todo es maleable y tranquilo. Capítulo 2. El rastro de las tierras rojas y el despertar de la plata. Para comprender cómo este metal llegó a las manos de los reyes y a los frascos de los sabios debemos viajar mentalmente hacia las profundidades de la tierra donde el sol nunca llega. El mercurio no nace libre ni brillante. Su origen es una piedra de un color rojo intenso casi violento llamada cinabrio. Imagina por un momento que caminas por una galería subterránea en las minas de Almadén en España o en las montañas de Huancavelica en el Perú. El aire aquí es fresco y huele a roca antigua y a humedad estancada. En las paredes de piedra gris destacan esas vetas de color carmesí como si la montaña misma estuviera decorada con pinceladas de sangre seca. Los mineros de hace 500 años sabían que dentro de esa piedra roja dormía un espíritu líquido. No era un proceso rápido ni ruidoso. Para despertar al mercurio se necesitaba el abrazo del fuego. Las rocas de cinabrio se introducían en hornos de barro y piedra donde el calor las transformaba. Es fascinante pensar en el silencio de esa transformación. El azufre se separaba y el metal se convertía en vapor, un humo invisible y pesado que luego al enfriarse en largos tubos de cerámica goteaba lentamente. Una gota tras otra. Cloc. Cloc. Ese sonido rítmico y constante era el nacimiento de la plata viva. Imagina ese goteo metálico cayendo en vasijas de barro vidriado. Es un sonido más denso que el del agua, más sordo y profundo, como si cada gota tuviera una historia propia que contar. Si todavía estás despierto, quizás puedas visualizar ese brillo plateado acumulándose en el fondo de una vasija oscura. No hay necesidad de que te esfuerces en ver cada detalle. Solo deja que la idea de ese líquido fresco y pesado te acompañe. ¿Te has detenido alguna vez a observar cómo algo sólido puede volverse aire y luego regresar a ser una forma que puedes ver pero que apenas puedes tocar sin que se escape? El proceso de obtención del mercurio era una lección de paciencia. No se podía apresurar a la naturaleza. Había que esperar a que el fuego hiciera su trabajo y a que el frío consolidara el espíritu del metal. En aquellos tiempos entrar en este mundo era aceptar un destino de observación y cuidado. Los jóvenes que aprendían el oficio no eran solo trabajadores, eran guardianes de un secreto alquímico. Se les enseñaba a respetar el peso del metal. Una pequeña botella de mercurio pesa mucho más de lo que tu mano espera. Es una sorpresa sensorial que te obliga a estar presente en el momento. Esa misma atención es la que te invito a tener ahora, pero de una forma relajada. Siente el peso de tu propio cuerpo sobre el colchón. Es un peso agradable, una gravedad que te ancla y te da seguridad. Al igual que el mercurio que se asienta en el fondo de su recipiente, tú también te estás asentando en un estado de calma profunda. Los antiguos no veían el mercurio como algo puramente material. Para ellos el hecho de que un mineral rojo se convirtiera en un espejo líquido era una prueba de que el mundo estaba lleno de magia escondida. Esa sensación de asombro es la que a veces perdemos en nuestro día a día tan lleno de luces artificiales y prisa. Pero aquí en la oscuridad de tu habitación podemos recuperar ese asombro tranquilo. No hay presiones externas. No hay nada que debas resolver antes de que salga el sol. Solo existe el flujo de este relato y la imagen mental de ese metal que corre por canales de madera suave sin mojar la superficie. Me pregunto si en algún momento de tu vida has sentido esa misma fascinación por algo que parece desafiar las leyes de la lógica. Quizás un reflejo en el agua o la forma en que las nubes cambian de aspecto sin que te des cuenta. El mercurio es el maestro del cambio silencioso. Puede ser una sola masa grande o dividirse en 1000 pequeñas perlas que brillan como estrellas caídas sobre una mesa de roble. Y lo más hermoso es que siempre buscan volver a unirse. Tienen una memoria interna, una voluntad de conjunto. Esa búsqueda de la unidad es muy reconfortante si lo piensas bien. Todo lo que se separa tiene el potencial de volver a encontrarse y formar un todo perfecto y brillante. Mientras escuchas estas palabras, permite que tu respiración sea igual de fluida. No intentes controlarla, solo nota cómo el aire entra y sale con la misma naturalidad con la que el mercurio se desliza por una pendiente suave. Estás a salvo en este espacio de observación.
El mundo de las minas rojas y los hornos antiguos queda lejos en el tiempo, pero su esencia de transformación y calma permanece aquí con nosotros. En los próximos capítulos exploraremos cómo este metal llegó a los palacios y cómo se convirtió en el confidente silencioso de aquellos que ostentaban el poder, pero por ahora solo disfruta de este inicio. Disfruta de la quietud de la tierra y del nacimiento de la plata viva en la penumbra de la historia. Capítulo 3. Las leyes invisibles del espejo líquido. Una vez que el mercurio abandonaba el calor de los hornos y el silencio de las minas, su vida se transformaba en algo mucho más sofisticado y misterioso. Imagina que entras en una sala de audiencias de un palacio del siglo XVII. El aire es pesado y huele a cera de abejas y a perfumes densos de jazmín. En una mesa de mármol frío descansa una pequeña bandeja de madera de ébano con un borde tallado muy alto. Dentro de ese borde hay una capa de mercurio que brilla bajo la luz de las velas. No es solo un objeto decorativo. Es un símbolo de poder absoluto, pero de un poder que no necesita gritar para ser comprendido. En este mundo de cortesanos y diplomáticos, el mercurio dictaba sus propias reglas de etiqueta. Había una ley invisible que todos conocían. El mercurio nunca miente. Debido a su superficie perfectamente plana y reflectante, se utilizaba para nivelar los instrumentos astronómicos más precisos y para crear los espejos más caros del mundo. Ser visto en un espejo de mercurio era ver una versión de uno mismo que no tenía distorsiones. Era una claridad que asustaba y fascinaba a partes iguales. En los pasillos de palacio se decía que si un cortesano podía sostener una gota de mercurio en la palma de su mano sin que ésta se deslizara al suelo, esa persona poseía la calma necesaria para gobernar un reino. Era una metáfora de la templanza. Si todavía me escuchas, puedes intentar imaginar esa sensación en tu propia mano. Es un peso frío pero que se calienta rápidamente con el calor de tu piel. No moja. No mancha. Simplemente descansa ahí como una joya que respira. En este entorno de alta política, ser observado era el mayor riesgo de todos. Un movimiento en falso, una palabra dicha a destiempo o un gesto de nerviosismo podía significar la caída en desgracia. El mercurio enseñaba a los hombres y mujeres de la corte el arte de la inmovilidad. Para que el mercurio refleje la realidad con pureza, debe estar absolutamente quieto. Cualquier vibración en el suelo, cualquier grito o incluso una respiración demasiado agitada creaba ondas en su superficie plateada. ¿Te has preguntado alguna vez cuánta energía gastamos intentando controlar lo que los demás ven de nosotros? En aquellos salones el silencio era una armadura. Aquellos que lograban ser tan imperturbables como un cuenco de mercurio eran los que realmente sostenían los hilos del poder. No eran los generales que gritaban en el campo de batalla ni los oradores que gesticulaban en el Senado. Eran los observadores silenciosos los que escuchaban detrás de las cortinas de terciopelo y cuyas mentes funcionaban con la misma fluidez y densidad que el metal líquido. Ellos sabían que la información es como el mercurio. Si intentas atraparla con fuerza cerrando el puño, se escapará entre tus dedos en 1000 pedazos pequeños. Pero si mantienes la mano abierta y plana, la información se quedará ahí brillando para ti. Es un pensamiento relajante si lo permites. La idea de que no necesitamos luchar contra la corriente de la vida, sino simplemente ser un recipiente adecuado para ella. Al igual que el mercurio se adapta a la forma de cualquier frasco que lo contenga, tú puedes permitirte ahora adaptarte a la forma de tu descanso. No hay necesidad de resistir. No hay necesidad de mantener una estructura rígida en tus pensamientos. Puedes ser fluido. Puedes ser maleable. Puedes permitir que las preocupaciones del día se desintegren en pequeñas esferas plateadas que ruedan lejos de ti, desapareciendo en las sombras de la habitación. En la historia de las grandes cortes siempre hubo figuras que operaban desde esta competencia silenciosa. Eran los archiveros, los alquimistas reales, los boticarios que conocían la dosis exacta de cada sustancia. Ellos no buscaban el protagonismo. Sabían que el brillo excesivo atrae la envidia y el peligro. Preferían ser como el mercurio que se esconde en los rincones oscuros de un barómetro esperando el cambio de presión para moverse. Esa sabiduría de esperar el momento adecuado es una de las lecciones más valiosas que el mundo antiguo nos ha dejado. A veces la acción más poderosa es simplemente observar y esperar a que las aguas se calmen. Si sientes que tu mente intenta saltar de un tema a otro como una chispa de fuego, recuerda la imagen de la plata viva. Imagina que cada uno de esos pensamientos saltones es una gota de mercurio que cae sobre un plato de porcelana.
Mira cómo se atraen unas a otras. Mira cómo se fusionan sin esfuerzo hasta formar una sola masa tranquila y pesada que brilla con una luz tenue. Esa masa única es tu estado de calma actual. Es una densidad que te protege del ruido exterior. Nada puede penetrar esa superficie de espejo. Estás envuelto en una capa de protección plateada que te permite simplemente ser sin tener que hacer nada. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un lugar donde sentías que cada mirada contaba o donde el silencio era más elocuente que las palabras. Es agotador, ¿verdad? Por eso este momento de la noche es tan sagrado. Aquí las reglas de la corte y las leyes de la atención no tienen poder sobre ti. Puede ser el mercurio que se derrama libremente por una superficie sin miedo a romperse porque sabes que siempre volverás a tu centro. Tu respiración es ahora ese ritmo de nivelación. Cada inhalación suaviza las ondas en tu superficie y cada exhalación te sumerge un poco más en la profundidad de tu refugio. No hay prisa por llegar al final de la historia. El tiempo aquí se ha vuelto líquido y nosotros solo estamos dejándonos llevar por su cauce plateado. Capítulo 4. El peso del secreto en la palma de la mano. A medida que nos adentramos en la noche es posible que sientas que el aire a tu alrededor se vuelve más denso y más tranquilo, como si el tiempo mismo se hubiera convertido en ese metal líquido que hemos estado describiendo. En la jerarquía de las antiguas civilizaciones existía una figura muy particular que a menudo pasaba desapercibida para los libros de historia tradicionales. Eran los encargados de las balanzas y de los instrumentos de medida. Estas personas vivían en un estado de observación constante y su relación con el mercurio era casi mística. Para ellos el metal no era solo una mercancía sino un maestro de la discreción. Si estás aún conmigo, imagina por un momento que caminas por el pasillo de una biblioteca antigua donde las estanterías de madera de cedro llegan hasta el techo. En una de las mesas descansa un pequeño frasco de cristal grueso y verde oscuro. Dentro el mercurio descansa en un silencio absoluto. El encargado de este lugar sabía que si el frasco se movía aunque fuera 1 milímetro el metal reaccionaría de inmediato. Así funcionaba el sistema de lealtades en los tiempos de los grandes imperios. No se trataba de grandes juramentos gritados a los 4 vientos sino de una lealtad silenciosa y pesada como el mismo azogue. Ser una persona de confianza en aquel entonces significaba ser capaz de contener la información más delicada sin dejar que se filtrara ni una sola gota. Los mensajeros que llevaban secretos de Estado a menudo comparaban su carga mental con el peso del mercurio. Es un peso que no se nota al principio pero que con el paso de las horas empieza a exigir toda tu atención. ¿Has tenido alguna vez la sensación de guardar algo tan importante que sentías un peso físico en el pecho? Esa es la naturaleza del secreto. El mercurio nos enseña que lo que es valioso debe ser mantenido bajo una vigilancia suave pero constante. En este capítulo me gustaría que reflexionaras sobre la belleza de ser invisible. En nuestra cultura actual se nos pide constantemente que brillemos, que nos mostremos, que hagamos ruido. Pero en el mundo del mercurio la verdadera seguridad reside en la capacidad de pasar desapercibido. El mercurio puede esconderse en las grietas más pequeñas de una mesa de madera y permanecer allí durante décadas sin perder su brillo. No necesita validación externa. No necesita que nadie lo mire para seguir siendo lo que es. Esa es una forma de libertad muy profunda que puedes empezar a sentir ahora mismo. No tienes que demostrar nada a nadie en este momento de la noche. Puedes simplemente ser como esa gota escondida protegida del mundo exterior por la penumbra y el silencio. A veces el riesgo de ser notado era demasiado alto. En las cortes medievales un exceso de atención podía llevarte a la torre o al exilio. Por eso los más sabios preferían la posición del secretario silencioso o del consejero que habla en susurros. Eran personas que dominaban el arte de la fluidez social. Podían moverse entre diferentes grupos sin pertenecer del todo a ninguno, fluyendo como el metal líquido que se une a otros metales para formar amalgamas pero que siempre mantiene su esencia única. Esta capacidad de adaptación sin perder la identidad es una lección de supervivencia que el mercurio nos regala. Si sientes que tu mente empieza a divagar hacia las tareas de mañana o hacia conversaciones del pasado, intenta aplicar la técnica del observador de mercurio. Imagina que esos pensamientos son solo pequeñas perturbaciones en una superficie líquida. No luches contra ellos. Si intentas detener una onda con la mano, solo crearás más ondas. En lugar de eso, simplemente quédate quieto. Deja que la gravedad natural del descanso haga su trabajo.
Observa cómo la onda se expande, se debilita y finalmente desaparece, devolviéndote ese espejo perfecto y liso. Es curioso pensar que este metal que parece tan ajeno a la vida orgánica sea el que mejor representa la complejidad de nuestras emociones. A veces nos sentimos fragmentados en 1000 pedazos pequeños, como cuando un frasco de mercurio se rompe contra el suelo y las gotas corren en todas direcciones. Parece imposible volver a juntarlas todas, ¿verdad? Pero si acercas una gota a otra verás algo mágico. No hay resistencia. Hay una atracción inmediata y natural. Se funden en un solo cuerpo sin dejar rastro de la separación anterior. Esa es la promesa de tu descanso de esta noche. No importa cuán fragmentado te hayas sentido durante el día, este tiempo de sueño es el proceso en el que todas tus partes vuelven a unirse. Es el momento en el que recuperas tu integridad y tu fuerza en medio de la quietud. Me pregunto si puedes visualizar ese proceso de unión en tu mente ahora mismo. Cada pequeña gota de energía que has dispersado hoy en el trabajo, en las preocupaciones o en las redes sociales se está volviendo a casa. Están rodando lentamente hacia tu centro, moviéndose con esa elegancia pesada y magnética. Siente cómo te vuelves más sólido, más completo y al mismo tiempo más relajado. No hay huecos. No hay fisuras. Eres una sola presencia tranquila ocupando el espacio de tu descanso. Los antiguos sabios decían que el mercurio era el alma de los metales porque era el único que no se dejaba dominar por el frío ni por el calor común, manteniendo siempre su forma líquida. De la misma manera tú puedes mantener tu paz interior independientemente de lo que ocurra en el exterior. Eres el observador de la vida y desde esta posición privilegiada el mundo parece un lugar mucho más amable y pausado. Deja que mi voz sea solo el eco de ese flujo constante. No necesitas analizar mis palabras, solo permite que su sonido sea el suave cauce por el que navega tu conciencia hacia el sueño profundo. Estamos apenas comenzando a entender los misterios de esta plata viva y todavía queda mucho camino por recorrer en esta noche de historias. Capítulo 5. Los hilos invisibles y la red del azogue. Ahora que hemos comprendido el peso del secreto y la naturaleza de la quietud, es momento de observar cómo este metal líquido se convierte en el tejido que conecta a las personas en las sombras de la historia. Imagina un mapa invisible que se extiende por los pasillos de un gran palacio o por las calles empedradas de una ciudad antigua. Ese mapa no está hecho de tinta ni de papel, sino de una red de contactos que se mueven con la misma discreción que una gota de mercurio deslizándose por una superficie de seda. En este mundo la lealtad no siempre se encontraba en los altos cargos oficiales, sino en las manos de quienes manejaban la información cotidiana. Hablemos de los mensajeros, los criados, los escribanos y los guardias de las puertas traseras. Ellos eran los verdaderos alquimistas de la realidad. En la historia oficial solemos leer nombres de reyes y reinas, pero en la historia que nos cuenta el mercurio el protagonismo recae en aquellos que sabían observar sin ser vistos. Estas personas formaban una red informal donde la lealtad se ganaba con gestos pequeños y silenciosos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tiene alguien que sabe escuchar en el momento adecuado? No es un poder que busque el aplauso, sino un poder que se basa en la acumulación paciente de pequeños detalles. En los antiguos palacios existía un flujo constante de noticias que se movía como el azogue. Una palabra susurrada en la cocina podía terminar influyendo en una decisión de estado en el salón del trono 3 horas después. Pero esa palabra no viajaba de forma ruidosa. Se movía con cuidado de persona en persona, fusionándose con otras verdades y mentiras hasta formar una masa crítica de información. Si todavía me escuchas, puedes imaginar ese movimiento como un río de plata que corre por los cimientos del edificio, conectando la bodega con el dormitorio real sin que nadie note su presencia. Es una imagen muy poderosa, la de algo que está en todas partes pero que nadie puede atrapar con las manos. Esta red de influencias nos enseña que el acceso a la información y la capacidad de recordar cada detalle son las verdaderas herramientas del mando. Los grandes señores de la antigüedad dependían de sus secretarios no solo para escribir cartas, sino para hacer su memoria viva. Un buen secretario era como un espejo de mercurio. Reflejaba la situación con absoluta precisión sin añadir sus propios juicios. Esa era la clave de su valor. Si el espejo está sucio o si el mercurio está mezclado con impurezas, el reflejo se distorsiona y la decisión del gobernante será errónea. Por eso la pureza y la limpieza de este metal eran tan importantes en el laboratorio y en la metáfora de la vida política. Me gustaría que en este momento te preguntaras si alguna vez has formado parte de una red así en tu vida cotidiana.
Tal vez en tu lugar de trabajo o en tu familia donde todos saben quién tiene la información real y quién solo tiene el título. Hay una satisfacción tranquila en saberse parte de algo que funciona de manera orgánica y eficiente. No hace falta hacer grandes anuncios. La verdadera eficacia es silenciosa. Al igual que el mercurio que cumple su función en el fondo de un barómetro midiendo la presión del mundo exterior, tú también estás cumpliendo una función vital ahora mismo. La de permitirte descansar para regenerar tu propia red interna. Si sientes que tu mente intenta buscar responsabilidades o pensar en las personas que dependen de ti, imagina que esas conexiones son como hilos de plata líquida. Son suaves, son flexibles y no te encadenan. En este momento de la noche esos hilos se relajan. No tienes que sostener nada. Puedes dejar que el flujo de la red se detenga por unas horas. El mundo seguirá girando y las gotas de mercurio seguirán su curso sin que tú tengas que intervenir. Eres libre de ser simplemente un punto de calma en medio de la red. En las historias de espionaje del siglo XVIII el mercurio se utilizaba a veces para sellar cartas de una manera que solo el destinatario correcto pudiera abrir sin dejar rastro. Era una forma de asegurar que el mensaje permaneciera puro. Esa misma integridad es la que buscamos en el sueño profundo. Un espacio donde tus pensamientos más íntimos estén protegidos de las interferencias del día a día. Siente cómo esa protección se asienta a tu alrededor. Es una capa densa y brillante que mantiene lo importante a salvo y deja fuera lo que es superficial. Es posible que a estas alturas ya empieces a sentir una desconexión agradable con el entorno físico. Tu cuerpo se siente pesado como si estuviera hecho de ese material noble que estamos describiendo, pero tu mente se vuelve cada vez más ligera. Es una dualidad fascinante. Al igual que una gota de mercurio que tiene un peso asombroso para su tamaño pero que se mueve con una velocidad y una gracia sorprendentes, tú también estás encontrando ese equilibrio entre la pesadez del descanso y la ligereza del sueño. Piensa en los guardias que vigilaban los depósitos de azogue en las minas reales. Pasaban horas en silencio observando el brillo de las lámparas de aceite reflejado en la superficie del metal. Ese estado de contemplación casi hipnótica es el que te propongo alcanzar. No busques historias de acción ni conflictos. Quédate con la imagen del metal que espera. El mercurio no tiene prisa. Sabe que su naturaleza es eterna. Sabe que tarde o temprano volverá a su estado original de unidad. Esa paciencia infinita es lo que te envuelve ahora. Todo está en orden. La red de la vida sigue su curso y tú estás exactamente donde necesitas estar. En el centro de tu propio silencio plateado. Me pregunto qué parte de esta red invisible recordarás al despertar. Tal vez solo te quede una sensación de fluidez o el recuerdo de un brillo tenue en la oscuridad. No importa. La historia ya ha hecho su trabajo. Ha calmado el ruido de fondo y ha preparado el terreno para que el sueño sea profundo y reparador. Permítete hundirte un poco más. Deja que la plata viva te cubra los hombros con su manta invisible de calma y seguridad. Estás a salvo. Estás tranquilo. Estás fluyendo hacia el descanso más absoluto que hayas experimentado en mucho tiempo. Capítulo 6. El susurro del metal en la penumbra del laboratorio. Ahora que nos hemos sumergido en las redes invisibles de la corte y en la lealtad silenciosa de los servidores, debemos regresar por un momento al corazón de la creación, al espacio donde el mercurio revela su verdadera esencia técnica y poética. Imagina una habitación pequeña en la parte más antigua de una universidad europea hace 300 años. Las paredes están cubiertas de estantes con frascos de vidrio soplado a mano y el único sonido que se escucha es el rítmico tic-tac de un reloj de péndulo y el suave burbujeo de una retorta en un rincón. Aquí es donde el alquimista o el protocientífico observa la amalgama. La amalgama es uno de los fenómenos más curiosos de la naturaleza. Es la capacidad del mercurio para abrazar a otros metales, especialmente al oro y a la plata, y disolverlos en su abrazo líquido sin necesidad de un calor extremo. Es como un beso metálico que transforma lo sólido en algo maleable. En este proceso el oro pierde su rigidez y se convierte en una pasta plateada que puede ser extendida sobre cualquier superficie. Los artesanos de la época utilizaban esta técnica para adorar los altares de las iglesias y los marcos de los espejos reales. Era un trabajo de una paciencia infinita. Cada gramo de metal precioso debía ser integrado con cuidado, moviendo el mercurio con una vara de vidrio en movimientos circulares lentos y constantes.
Si todavía estás despierto, puedes intentar visualizar ese movimiento circular en tu mente. Es un giro pausado sin principio ni fin, como una espiral que te va conduciendo hacia el centro de ti mismo. No hay fricción. No hay resistencia. El oro simplemente se rinde ante la fluidez del mercurio. Esta es una lección sobre la suavidad que vence a la dureza. A menudo pensamos que para cambiar algo o para convencer a alguien necesitamos fuerza y presión, pero el mercurio nos enseña que la persistencia líquida y la acogida silenciosa son mucho más poderosas. ¿Has intentado alguna vez resolver un problema simplemente dejando que se disuelva en el tiempo en lugar de luchar contra él con todas tus fuerzas? A veces permitir que las cosas fluyan es la forma más inteligente de transformación. En estos laboratorios el tiempo se medía de otra manera. No importaban las horas del mundo exterior ni las prisas de los mercados. Lo único que importaba era la observación del estado de la materia. El científico sabía que si intentaba apresurar la amalgama el resultado sería frágil y opaco. El brillo solo aparece cuando se respeta el ritmo natural del metal. Esa misma paciencia es la que te rodea ahora. Estás en tu propio laboratorio de descanso donde tu cuerpo y tu mente están procesando todas las experiencias del día. No tienes que forzar el sueño. El sueño es como la amalgama de oro. Ocurrirá por sí solo cuando estés lo suficientemente relajado para permitir que la plata viva de tu descanso te envuelva por completo. Me pregunto si alguna vez has tenido la oportunidad de ver cómo se fabrica un espejo antiguo. No los espejos modernos de aluminio, sino los auténticos de cristal veneciano cubiertos con una fina capa de estaño y mercurio. El proceso era tan delicado que se realizaba casi en penumbra para evitar que el polvo arruinara la superficie. El artesano vertía el mercurio sobre la hoja de estaño y observaba cómo se formaba una superficie tan perfecta que parecía no existir. Era como mirar a través de una ventana hacia otra dimensión de claridad absoluta. Esa claridad es la que buscamos en los momentos de meditación antes de dormir. Una mente limpia donde las preocupaciones no dejan manchas ni rayones. Si sientes que alguna idea persistente intenta manchar tu superficie de espejo, imagina que pasas por encima un paño de seda virtual. Limpia el reflejo. Deja que la superficie vuelva a ser pura y plateada. No hay nada más importante en este momento que tu propia transparencia interior. Eres el observador y el objeto observado al mismo tiempo. Siente la frescura de esa idea. La frescura del metal que no se calienta fácilmente y que mantiene su temperatura constante incluso cuando el ambiente cambia. Es fascinante pensar en cómo los antiguos veían en este proceso una metáfora de la purificación del alma. Decían que para encontrar la verdad uno debía ser capaz de disolver sus prejuicios y sus miedos del mismo modo que el mercurio disuelve los metales pesados. Al final del proceso el mercurio se evapora con el calor dejando atrás el oro puro y brillante. Esta noche tu sueño es ese fuego suave que va a evaporar todas las tensiones innecesarias y todos los ruidos mentales que te han acompañado durante la jornada. Al despertar mañana solo quedará lo esencial, lo valioso, lo que realmente importa. Serás como ese oro que ha pasado por el proceso del azogue. Más brillante, más limpio y listo para un nuevo comienzo. Deja que mi voz sea el catalizador de esa limpieza. No necesitas prestar atención a cada palabra técnica ni a cada descripción histórica. Solo permite que el tono de la narración actúe como ese movimiento circular del alquimista, calmando el pulso y relajando cada músculo de tu rostro, de tus hombros y de tus manos. Tus manos, que hoy han hecho tantas cosas, ahora pueden estar tan quietas como el mercurio en su frasco de cristal verde. Están pesadas, están tranquilas y están en paz. El laboratorio de la historia es un lugar de calma profunda y nosotros estamos aquí solo como testigos de una belleza que ha existido durante milenios. Disfruta de esta quietud. Disfruta de la sensación de ser parte de un proceso de transformación silenciosa que ocurre cada noche bajo el manto de la oscuridad. Todo está bien. El proceso sigue su curso natural y tú eres el invitado de honor en esta danza de plata y silencio. Capítulo 7. La arquitectura del silencio y los jardines de azogue. A medida que la noche avanza y el mundo exterior parece desvanecerse en una bruma lejana, nos adentramos en los espacios donde el mercurio dejó de ser una herramienta de laboratorio para convertirse en una obra de arte arquitectónica. Imagina que viajas hacia el sur, hacia las tierras de la antigua Al-Ándalus, en la ciudad de Córdoba. Allí, en el Palacio de Medina Azahara, existió una vez un salón que desafiaba la imaginación de cualquier viajero.
Lo llamaban el Salón Rico y en su centro no había una fuente de agua corriente sino una pila de mármol llena hasta el borde con mercurio puro. Visualiza la escena con los ojos de tu mente. Es una noche cálida y el aire está impregnado del aroma del azahar y del jazmín. Los arcos de herradura decorados con atauriques de piedra caliza se reflejan en el estanque de plata líquida. El califa sabía que el agua tiene un movimiento natural que a veces es demasiado inquieto. El mercurio en cambio posee una quietud soberana. Cuando la luz de la luna entraba por los ventanales altos y tocaba la superficie del estanque, el salón entero se iluminaba con un resplandor plateado que parecía venir de otro mundo. No era una luz que deslumbrara sino un brillo suave que invitaba a la contemplación más profunda. Si todavía estás despierto puedes imaginarte sentado junto a ese estanque. No hay necesidad de hablar. No hay necesidad de actuar. El mercurio es tan sensible que incluso el paso de una suave brisa crea en su superficie unos patrones geométricos perfectos casi hipnóticos. Los antiguos decían que observar este movimiento ayudaba a ordenar los pensamientos más caóticos. Es como si el metal absorbiera la agitación de tu mente y la transformara en una vibración armónica y rítmica. ¿Alguna vez has buscado un refugio así en tu imaginación? Un lugar donde nada sea ruidoso y donde cada reflejo te devuelva una sensación de orden y belleza absoluta. En este salón los embajadores de tierras lejanas quedaban mudos de asombro. El califa hacía que un esclavo moviera ligeramente el mercurio con una vara de plata y de repente el techo del salón cubierto de oro y piedras preciosas empezaba a bailar en el reflejo. Era un espectáculo de luces y sombras que no buscaba entretener sino demostrar que la realidad es mucho más fluida de lo que parece. Aquellos que observaban el estanque de azogue aprendían que la estabilidad no es algo rígido como una piedra sino algo que sabe ondular y regresar a su centro. Esa es la verdadera fortaleza. Esta lección de la arquitectura antigua es muy valiosa para tu descanso de esta noche. A menudo intentamos que nuestra vida sea como un muro de piedra sólido y eterno, pero el mercurio nos recuerda que es mejor ser como un estanque líquido. Puedes recibir los impactos del día, puedes sentir las vibraciones de las preocupaciones, pero al final siempre tienes la capacidad de volver a esa superficie lisa y perfecta. Tu mente es ese salón rico en Medina Azahara. Es un espacio de lujo interior de silencio y de reflejos plateados. No permitas que el ruido del mundo exterior penetre en este recinto sagrado de tu sueño. Me pregunto si puedes sentir ahora mismo esa misma frescura del mármol bajo tus pies y la densidad del aire alrededor del estanque. Es un ambiente que te envuelve como una caricia fría pero reconfortante. Los muros de piedra gruesa mantienen fuera el calor y el ruido, dejando solo el susurro de la historia. Cada vez que inhalas, imagina que ese aire purificado llena tus pulmones dándote una claridad nueva. Cada vez que exhalas, imagina que te hundes un poco más en los cojines de seda que rodean el estanque de plata. Es curioso cómo los seres humanos hemos buscado siempre maneras de representar lo eterno a través de lo que fluye. El mercurio en su estanque era una representación del cosmos en miniatura. Un universo que no se oxida, que no se corrompe y que siempre mantiene su brillo original. Al igual que ese metal, tu esencia más profunda permanece intacta a pesar del paso de los años o de las dificultades. Esta noche, mientras te preparas para el sueño más profundo, conecta con esa parte de ti que es inalterable. Esa parte que brilla con una luz propia y que no necesita de nada externo para sentirse completa. Si sientes que alguna parte de tu cuerpo todavía guarda algo de tensión, visualiza una pequeña gota de mercurio recorriendo esa zona. Imagina que el metal líquido va pesando sobre los músculos de tu cuello, de tu espalda y de tus piernas, suavizando cada nudo y relajando cada fibra. El mercurio es tan denso que la gravedad parece trabajar de una forma distinta sobre él. Deja que esa gravedad te ayude a soltar todo lo que te retiene. Siente cómo tus extremidades se vuelven pesadas, pero de una manera muy agradable, como si estuvieras hundiéndote en una nube de plata que te sostiene con total seguridad. En la arquitectura del sueño no hay pasillos complicados ni puertas cerradas. Todo es un espacio abierto y fluido donde puedes caminar sin esfuerzo. Deja que mi voz sea el guía que te acompaña por estos jardines de azogue. No hace falta que prestes atención a la dirección que tomamos. Solo disfruta del paisaje de sombras y luces plateadas. Estamos en un lugar de paz absoluta donde el tiempo se mide por el lento ondular de un estanque metálico bajo la luz de las estrellas. El califa y sus sabios ya se han retirado hace mucho tiempo, pero el estanque sigue ahí en nuestra imaginación, recordándonos que el silencio es el lenguaje del alma.
Es un lenguaje que tú ya estás empezando a hablar con fluidez. Descansa en la certeza de que este refugio es tuyo y de que siempre puedes volver a él cuando necesites recuperar tu centro. La plata viva sigue fluyendo tranquila, constante y eterna, velando por tu tranquilidad hasta que el sol vuelva a aparecer en el horizonte. Capítulo 8. Los ecos del tiempo y el peso de la memoria plateada. Al alejarnos de los jardines de Medina Azahara y de sus estanques reflectantes, entramos en una dimensión donde el mercurio se convierte en el guardián de la historia escrita. Durante siglos este metal no solo sirvió para decorar palacios o para buscar la transmutación de los metales, sino que fue el aliado indispensable de la palabra impresa y de los secretos guardados en pergaminos. En las antiguas imprentas el mercurio formaba parte de las aleaciones que daban vida a las letras que luego contarían las crónicas del mundo. Es fascinante pensar que la firmeza de un libro tiene su origen en la fluidez de un metal que se niega a ser atrapado. Imagina que entras en un taller de encuadernación en la Venecia del siglo XVI. El lugar está en silencio y solo se escucha el crujir del cuero y el roce del papel hecho a mano. En un rincón un tintero de cristal contiene una mezcla especial que incluye partículas de metales para dar brillo a las iniciales de un manuscrito real. El mercurio está ahí presente en la técnica de la amalgama para crear los espejos que adornarán las cubiertas. Si todavía estás escuchando mi voz, intenta visualizar cómo una gota de este metal rueda sobre un trozo de cuero seco. No deja rastro. No mancha la piel. Simplemente se desliza como si el tiempo no pudiera afectarlo. Esa misma cualidad de permanencia es la que quiero que sientas ahora en tu propio cuerpo. Las preocupaciones del día son como manchas de tinta que intentan marcarte, pero tú eres como esa superficie de mercurio que nada puede ensuciar. A veces me pregunto si alguna vez has pensado en la cantidad de información que llevamos con nosotros cada día. Vivimos en una era de ruido constante donde cada dato parece urgente. Pero en el mundo del observador de la vida aprendemos que la verdadera sabiduría es como el mercurio. Pesa mucho pero ocupa poco espacio. Es densa. Es esencial. No necesita gritar para ser importante. En la historia de las grandes bibliotecas los sabios sabían que para conservar un secreto no hacía falta esconderlo bajo 7 llaves, sino transformarlo en algo que solo los ojos preparados pudieran ver. El mercurio era la clave de muchos de esos mecanismos ocultos. Cerraduras que solo se abrían si el peso del metal líquido era el exacto en un conducto oculto. Una ingeniería del silencio que protegía el conocimiento de los curiosos. Si notas que tu mente todavía se aferra a algún pensamiento recurrente, imagina que ese pensamiento es una pequeña pieza de madera que flota sobre un recipiente lleno de mercurio. Por mucho que lo intentes sumergir, el metal es tan denso que siempre lo empujará hacia la superficie. No luches por hundir tus preocupaciones. Deja que floten. Deja que se queden ahí arriba donde no pueden tocar el fondo de tu paz interior. Observa cómo esa pequeña pieza de madera se queda quieta sin afectar la profundidad de la plata que hay debajo. Tú eres la profundidad. Tú eres el metal noble y eterno que sostiene todo lo demás sin dejarse perturbar. En las crónicas de los viajes transoceánicos el mercurio viajaba en pesados frascos de hierro protegidos por capas de arena y madera. Era el tesoro que permitía purificar la plata de las minas del Nuevo Mundo. Los navegantes lo llamaban el azogue de camino y lo trataban con un respeto casi religioso. Sabían que sin ese líquido plateado la economía de los imperios se detendría. Sin embargo, en la quietud de la noche ese valor económico desaparece y solo queda el valor poético. El valor de lo que es capaz de transformar lo impuro en puro. De lo que separa lo valioso de la escoria. Esta noche tu descanso está haciendo exactamente eso. Está filtrando tus experiencias, eliminando el cansancio y dejando solo la esencia de tu energía vital. Es posible que sientas tus párpados cada vez más pesados, como si una pequeña gota de plata descansara suavemente sobre ellos, invitándote a la inmovilidad. Es una sensación agradable. Es el peso de la seguridad. No tienes que mover ni un solo dedo. Deja que la gravedad natural se encargue de todo. En este momento no eres un trabajador, ni un ciudadano, ni un familiar con responsabilidades. Eres simplemente un observador que se funde con el paisaje. Eres el mercurio que se adapta a la forma de la noche. Siente cómo tu respiración se vuelve más profunda y rítmica, como el pulso de la tierra que guarda el cinabrio en sus entrañas. ¿Te has detenido a pensar en lo poco que necesitamos para estar realmente bien?
A veces buscamos la felicidad en lo complejo, pero la paz se encuentra en lo simple. En el reflejo de una vela en una superficie plateada. En el silencio de una habitación cálida. En la voz que te cuenta una historia que no tiene final porque el final es el sueño mismo. El mercurio no busca ser otra cosa más que mercurio. No compite con el hierro por ser duro ni con el oro por ser amarillo. Se acepta en su fluidez y en su peso. Esa aceptación es el camino más corto hacia la tranquilidad que estás sintiendo ahora. Cierra los ojos si no lo has hecho ya y visualiza una gran extensión de agua plateada bajo un cielo sin estrellas. No hay olas. No hay viento. Solo una superficie infinita de espejo líquido que se extiende hasta donde llega tu imaginación. Tú estás flotando en ese espejo sostenido por una densidad que te hace sentir ligero a la vez. Es una contradicción hermosa. Sentirse pesado como el metal pero ligero como un sueño. Deja que esta imagen te envuelva. Deja que el sonido de mis palabras sea como pequeñas gotas que caen sobre ese océano de mercurio creando ondas circulares que se expanden lentamente hasta desaparecer en la distancia. Estamos entrando en la fase más profunda de nuestro viaje. Los secretos de la historia ya no son fechas en un papel sino sensaciones en tu piel. El peso de la memoria se vuelve liviano y el tiempo se detiene para dejarte pasar. No hay prisa. El reloj del mundo exterior ha dejado de tener sentido. Aquí solo cuenta el ritmo de tu corazón y el fluir de la plata viva en tus venas. Estás en paz. Estás protegido. Estás a punto de cruzar el umbral hacia el descanso absoluto donde el observador de la vida finalmente cierra los ojos para soñar con mundos de cristal y espejos eternos. Capítulo 9. El lenguaje de las pequeñas esferas y el arte de la paciencia. Si todavía te encuentras en este espacio de penumbra y calma absoluta, me gustaría que prestaras atención a un detalle que a menudo pasa desapercibido. Cuando el mercurio se divide no se rompe de forma desordenada sino que crea pequeñas esferas perfectas. Cada una de ellas es un universo en miniatura que contiene el mismo brillo y la misma densidad que la masa original. En el mundo de los antiguos talleres de joyería se observaba este fenómeno con una mezcla de respeto y curiosidad científica. Se decía que el mercurio era el único elemento que sabía cómo multiplicarse sin perder su alma. Imagina que estás en un escritorio de madera de nogal muy antigua bajo la luz de una lámpara de aceite cuya llama danza suavemente. Hay una pequeña gota de plata viva sobre el tapete de cuero verde. Si la tocas suavemente con la punta de un pincel verás cómo se divide en 2, 3, 4 perlas brillantes. Cada una de ellas rueda con una gracia que ningún otro material puede imitar. No hay fricción porque el mercurio es el maestro del desapego. No se adhiere a la madera, no se pega al cuero, simplemente viaja sobre ellos. Esta es una imagen poderosa para tu descanso de esta noche. Imagina que tus responsabilidades y tus planes para el futuro son como esas pequeñas esferas sobre la mesa. Puedes verlas, puedes reconocer su brillo, pero no tienes que cargar con ellas. Puedes dejar que rueden libremente sabiendo que no te manchan ni se quedan pegadas a ti. En las boticas de antaño los boticarios utilizaban el mercurio para crear remedios que hoy nos parecerían extraños pero que en aquel entonces se consideraban el culmen de la sofisticación. Ellos entendían que para tratar una dolencia a veces era necesario introducir un elemento que fuera capaz de fluir por los rincones más escondidos del cuerpo. Aunque hoy sabemos mucho más sobre la medicina, queda la metáfora de la fluidez como curación. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está bloqueada como si tus pensamientos fueran piedras pesadas que no te dejan avanzar? El remedio para eso es la observación de lo líquido. Al igual que el mercurio encuentra siempre el camino de menor resistencia, tú también puedes permitir que tu conciencia encuentre el camino más fácil hacia el sueño. No hace falta empujar ninguna puerta. Solo hay que dejar que la gravedad de la noche nos lleve. Si te encuentras todavía navegando en la superficie de la vigilia, quizás te preguntes qué parte de ti es la que permanece despierta escuchando este relato. Es el observador silencioso. Esa parte de ti que no juzga, que no analiza y que simplemente recibe la información como un espejo recibe la luz. El mercurio es el espejo definitivo. En los grandes observatorios astronómicos de finales del siglo XIX se empezaron a utilizar piscinas de mercurio rotatorias para crear espejos de una perfección absoluta. Al girar el metal líquido adopta una forma parabólica natural que permite captar la luz de las estrellas más lejanas. Es una proeza de la física, pero también es una lección de vida.
A veces para ver lo que está más allá de nuestro mundo solo necesitamos girar sobre nuestro propio centro y dejar que nuestra naturaleza líquida tome su forma natural. Me gustaría que sintieras ahora ese mismo movimiento rotatorio muy lento y casi imperceptible. Imagina que tu descanso es ese espejo parabólico que se abre hacia el infinito. Estás captando la serenidad del universo. Estás recibiendo la luz de las estrellas que ya no existen pero cuyo brillo todavía viaja por el espacio. No hay esfuerzo en este proceso. El espejo no intenta atrapar la luz, simplemente la refleja. Tú no intentas atrapar el sueño, simplemente permites que se refleje en ti. Es posible que notes una frescura agradable en tu frente y en tus sienes, como si el metal líquido estuviera acariciando suavemente tu piel, eliminando el calor de las preocupaciones diarias. En los antiguos palacios de Oriente existían leyendas sobre jardines donde los riachuelos no eran de agua sino de azogue. Se decía que caminar por sus orillas otorgaba la claridad mental de un sabio. Los emperadores se sentaban allí durante horas simplemente observando el fluir de la plata bajo la luz de la luna llena. Eran momentos de una soledad compartida con la naturaleza. En este instante tú eres ese emperador de tu propio mundo interior. Tienes el lujo del tiempo y el regalo del silencio. No hay correos que responder ni citas que cumplir. Solo existe este flujo constante de palabras que te acompañan como el murmullo de ese río plateado. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando dos pequeñas esferas de mercurio se tocan? No hay choque, no hay conflicto. Simplemente se reconocen y se vuelven una. Ese proceso de unión sin resistencia es lo que ocurre en tu mente cuando te permites descansar. Todas las ideas fragmentadas, todas las sensaciones dispersas se tocan y se funden en una unidad de paz. Es una integración profunda que te prepara para el olvido benévolo del sueño profundo. Siente cómo esa unidad se fortalece en tu pecho. Te sientes más completo, más sólido y al mismo tiempo más etéreo. Las horas de la noche son largas y generosas. No tengas miedo de que el tiempo se agote. Aquí el tiempo no se mide en minutos sino en la profundidad de tu respiración. Cada inhalación es una nueva gota de paz que se suma a tu estanque interior. Cada exhalación es un alivio que te permite descender un poco más hacia la oscuridad reconfortante. El mercurio sigue allí en su recipiente de cristal brillando con una luz que no necesita sol. Es la luz de la propia materia, la luz de la existencia que persiste a pesar de todo. Deja que mi voz sea solo un hilo de plata que te guía a través de los pasillos de esta historia. No necesitas recordar los detalles técnicos sobre los observatorios o las boticas. Solo quédate con la sensación de ser fluido, de ser pesado, de ser eterno. Estás haciendo un gran trabajo simplemente estando aquí, permitiéndote este espacio de no hacer nada. El mundo puede esperar hasta mañana. Esta noche el escenario es solo para la plata viva y para el observador que poco a poco se va convirtiendo en parte del paisaje. Descansa en la confianza de que todo está en su lugar y de que el fluir del mercurio te llevará exactamente a donde necesitas estar. En los brazos de un sueño sin interrupciones. Capítulo 10. El susurro de los rumores y el peso de la palabra callada. Al entrar en la 10ª parte de nuestro viaje por este mundo líquido debemos considerar cómo la discreción se convirtió en la moneda más valiosa de las cortes europeas y orientales. El mercurio tiene una propiedad física fascinante y es su capacidad para absorber otros elementos sin cambiar su apariencia externa. Puedes añadir un poco de polvo de otro metal y el mercurio lo devorará integrándolo en su masa plateada hasta que parezca que nada ha sucedido. De la misma manera funcionaba la vida en los pasillos del poder. Los rumores y los escándalos eran como ese polvo metálico que caía sobre la superficie de la vida pública. Algunos se disolvían en el olvido y otros se convertían en una carga pesada que solo los más hábiles sabían manejar. Imagina que te encuentras en una antesala cubierta de tapices de seda en la Francia del siglo XVIII. El aire está cargado con el perfume de los polvos de arroz y el olor dulce de las velas de cera que se consumen lentamente. Dos personas conversan en un rincón. No gritan ni gesticulan. Sus palabras son cortas y precisas como gotas de azogue cayendo sobre un plato de porcelana. En este entorno un rumor no era un grito, era una sutil alteración en la superficie del espejo social. Si todavía estás despierto, intenta visualizar esa tensión tan suave y tan densa a la vez. Es una forma de poder que no necesita de ejército sino de la capacidad de mantenerse en silencio mientras el mundo a tu alrededor se agita.
¿Alguna vez has sentido la presión de tener que dar una respuesta inmediata a un problema o a una provocación? El mercurio nos enseña el valor del retardo. Debido a su gran inercia, el mercurio no reacciona al instante. Se toma su tiempo para moverse, para oscilar y finalmente para volver al equilibrio. Esa lentitud es su mayor protección. En las intrigas de palacio, aquellos que respondían con rapidez solían ser los primeros en caer. Los que en cambio sabían absorber el golpe como el metal líquido y esperar a que la vibración pasara eran los que sobrevivían. Me gustaría que sintieras esa misma invulnerabilidad ahora. Si hay algún ruido en tu habitación o algún pensamiento que intenta interrumpir tu calma, trátalo como una pequeña piedra lanzada a un estanque de mercurio. La superficie ondulará un segundo y luego volverá a ser un espejo perfecto. Nada puede romper tu estructura interna. En los archivos secretos de las grandes potencias se guardaban cartas selladas con lacre y a veces reforzadas con amalgamas de metales para asegurar que nadie pudiera leerlas sin dejar rastro. El tiempo en estos archivos parece haberse detenido. Es un lugar de sombras largas y estanterías que huelen a papel viejo y a resina. Aquí los escándalos de hace 200 años descansan en paz, convertidos en simples manchas de tinta. Al observar esto nos damos cuenta de que la mayoría de nuestras preocupaciones diarias tienen la misma naturaleza volátil. Hoy parecen pesadas y urgentes, pero con el paso del tiempo se disuelven en la inmensidad de la historia. Permite que esa perspectiva histórica te relaje. Lo que hoy te inquieta será mañana solo una anécdota en el gran libro de tu vida. Puedes soltar el peso ahora. No necesitas cargar con la responsabilidad de resolver nada esta noche. Si sientes que tu respiración se ha vuelto más lenta y profunda, es porque estás entrando en el ritmo del mercurio profundo. Es un movimiento que ocurre por debajo de la superficie. A veces nos dejamos engañar por lo que vemos arriba, por el brillo y los reflejos, pero la verdadera fuerza del metal está en su masa, en su densidad oculta. Tu mente también tiene esa profundidad. Por debajo de los pensamientos cotidianos hay una capa de paz absoluta que nunca cambia. Es una paz plateada, fría y constante. Conecta con ese estrato profundo de tu ser. Imagina que te sumerges en una piscina de azogue donde el ruido del mundo exterior no puede llegar. Aquí el silencio es total y la presión es un abrazo que te sostiene y te protege. Es curioso pensar que el mercurio se utilizó también para fabricar los primeros barómetros, instrumentos que predecían las tormentas mucho antes de que llegaran las nubes. El científico observaba cómo la columna de metal subía o bajaba respondiendo a la presión invisible del aire. Esa es la sensibilidad del observador de la vida. Aprender a sentir los cambios en el ambiente antes de que se vuelvan ruidosos. Pero para ser un buen barómetro uno debe estar bien anclado. No puedes medir la presión del mundo si tú mismo estás agitado. Por eso este tiempo de descanso es tan importante. Estás recalibrando tu instrumento interno. Estás volviendo a tu punto de equilibrio para que mañana puedas navegar cualquier tormenta con la misma elegancia con la que el mercurio se desliza por un tubo de cristal. Me pregunto si alguna vez has experimentado esa sensación de saber algo pero decidir no decirlo. Hay una fuerza inmensa en el silencio contenido. Es una energía potencial que te hace sentir seguro de ti mismo. El mercurio es pura energía potencial concentrada en una forma líquida. No necesita explotar para demostrar su poder. Solo necesita estar presente. Siente esa presencia en tus brazos, en tus piernas y en tu torso. Estás aquí. Eres sólido. Eres fluido. Eres una unidad perfecta. Las horas de la madrugada son el momento en que las máscaras sociales se disuelven y volvemos a nuestra esencia metálica y pura. Deja que mi voz sea solo una vibración lejana que no interfiere con tu silencio interior. No hay necesidad de seguir el hilo de la historia de forma consciente. Las palabras son solo vehículos para transportarte a un estado de mayor relajación. Estamos navegando por los pasillos de un palacio que ya no existe, construido con los materiales de la memoria y la imaginación. Las luces se van apagando una a una y solo queda el brillo del estanque de mercurio en el centro del patio, reflejando las estrellas fijas del firmamento. Todo está en calma. Todo está en orden. La historia continúa su curso, pero tú ya te has convertido en el protagonista silencioso que ha encontrado el camino de regreso a casa. Capítulo 11. La arquitectura de los espejos y el laberinto de la percepción.
A medida que nos hundimos más profundamente en las horas pequeñas de la noche, la realidad física comienza a ceder su lugar a la estructura de los sueños. En este punto de nuestro recorrido debemos hablar de los espacios que fueron diseñados para engañar al ojo y deleitar al alma mediante el uso del mercurio. Durante el siglo XVIII se pusieron de moda las galerías de espejos, pero no eran los espejos que conocemos hoy en día. Aquellos eran cristales soplados con una técnica que requería extender una amalgama de estaño y mercurio con una precisión casi sobrehumana sobre una superficie de vidrio caliente y vibrante. El resultado era una profundidad que parecía no tener fin. Imagina que entras en una de estas galerías en un palacio olvidado de la Europa central. Es medianoche y el único rastro de luz proviene de una hilera de bujías de cera virgen. Al caminar por el pasillo de mármol frío ves tu propio reflejo repetirse una y otra vez hacia el infinito. Pero gracias a la densidad del mercurio el reflejo no es una copia vacía, sino que tiene una calidez y una textura plateada que parece cobrar vida propia. Si todavía escuchas mi voz, intenta visualizar ese espacio de reflejos infinitos. No es un lugar que cause confusión, sino que invita a una expansión tranquila de la mente. Te ves a ti mismo caminando en paz rodeado de una luz que no tiene un origen claro. Es una luz que emana del mismo metal que sostiene el cristal. En este laberinto de espejos las leyes del espacio parecen relajarse. Lo que está lejos parece cerca y lo que es pequeño parece inmenso. Esta es la misma sensación que experimentamos cuando estamos a punto de dormir profundamente. Los límites de nuestro cuerpo empiezan a difuminarse y nuestra conciencia se extiende por la habitación como una capa de vapor plateado. No hay bordes afilados en este estado. Todo es curvo, todo es suave y todo está conectado por hilos de plata líquida. ¿Te has fijado alguna vez en cómo el mercurio busca siempre la forma esférica? Es la forma más perfecta y eficiente que existe. Es la forma de los planetas, de las gotas de lluvia y de las células que componen tu cuerpo. En este momento tú también estás buscando esa forma de perfección y descanso. Si sientes que tu mente intenta escapar hacia algún rincón ruidoso del pasado o del futuro, tráela suavemente de vuelta a esta galería de espejos. Observa cómo cada pensamiento se refleja en la pared plateada y luego se desvanece lentamente sin dejar ninguna marca. El mercurio es el guardián de la pureza porque nada puede penetrar su superficie de forma permanente. Puedes arrojar una piedra y la superficie se cerrará sobre sí misma en un instante, recuperando su serenidad original. Esa misma resiliencia es la que te pertenece ahora. Eres capaz de absorber cualquier impacto emocional del día y transformarlo en una quietud absoluta. Eres el dueño de este palacio de cristal y azogue. Me gustaría que te detuvieras a considerar la importancia de la rutina en estos lugares antiguos. Los sirvientes pasaban horas puliendo los marcos de madera dorada y asegurándose de que el polvo no se asentara sobre los espejos. Era un trabajo de una paciencia ritual. Cada movimiento era circular, cada gesto era medido. Esta misma repetición rítmica es la que puedes encontrar en tu propia respiración ahora mismo. Inhalas y exhalas en un ciclo eterno de purificación y descanso. No hay sorpresas en este ritmo. Es predecible, es seguro y es inmensamente reconfortante. Al igual que el mercurio que se mueve con una cadencia pesada y previsible, tus pulmones se llenan y se vacían, llevándote cada vez más cerca del centro de tu propio laberinto de paz. En las historias de los antiguos constructores de espejos se decía que el mercurio era capaz de capturar no solo la imagen sino también la esencia de quien se miraba en él. Por eso los espejos antiguos tienen esa aura de misterio y respeto. Esta noche tú no necesitas mirarte en ningún espejo físico. Solo necesitas sentir el reflejo de tu propia paz interior. Es una imagen que no tiene distracciones ni imperfecciones. Es una claridad que te permite soltar el control. Ya no necesitas vigilar el mundo. Ya no necesitas ser el guardián de tus responsabilidades. Puedes permitir que el laberinto de la noche se abra ante ti, ofreciéndote un camino suave y despejado hacia el olvido reparador. A veces me pregunto si eres consciente de la fuerza que requiere el acto de rendirse al sueño. No es una debilidad sino una de las acciones más valientes y naturales que podemos realizar. Rendirse al flujo de la plata viva significa confiar en que el mundo seguirá ahí cuando despertemos, pero que por ahora no nos pertenece. Somos ciudadanos de un reino líquido y silencioso. Un reino donde las paredes son de luz plateada y el suelo es una alfombra de nubes densas y protectoras.
Siente cómo esa confianza se asienta en tu pecho dándote una calidez que contrasta con el frescor metálico de la historia que te cuento. Estamos casi al final de este pasillo de espejos. La luz de las velas es cada vez más tenue y los reflejos se vuelven sombras alargadas y tranquilas. No hay nada que temer en la penumbra. En el mundo del observador de la vida, la oscuridad es solo el lienzo sobre el cual se proyectan nuestras visiones más hermosas. Deja que mi voz se convierta en una de esas sombras suaves que te arropan. No intentes descifrar el significado de cada palabra técnica sobre las amalgamas de estaño. Solo deja que el sonido rítmico de mi voz en español sea la música de fondo de tu proceso de desconexión. Estás a salvo en el corazón de la arquitectura del silencio. Todo está bien y el camino hacia el sueño profundo está ahora más claro que nunca. Capítulo 12. Los ritmos diarios y la danza de las sombras metálicas. Al adentrarnos en las profundidades de la noche es momento de observar cómo el mercurio ha dictado los ritmos más íntimos de la vida cotidiana a lo largo de los siglos. En los antiguos monasterios y en los talleres de los artesanos del Renacimiento el tiempo no se medía con la prisa frenética que conocemos hoy. Se medía por el movimiento lento de los fluidos y por la caída constante de la sombra sobre los muros de piedra. El mercurio estaba allí presente en los mecanismos de los grandes relojes de agua y en los barómetros que colgaban en las bibliotecas de los sabios, marcando el pulso de la atmósfera con una precisión silenciosa. Imagina que te encuentras en una pequeña habitación de una torre de observación en el siglo XVII. El suelo es de baldosas de barro cocido que conservan el frescor del atardecer. En el centro de la estancia hay un gran tazón de bronce lleno de mercurio. Este metal no solo servía para reflejar las estrellas, sino que actuaba como un amortiguador de las vibraciones del mundo exterior. Si un carruaje pasaba por la calle empedrada o si un viento fuerte golpeaba los muros de la torre, el mercurio absorbía esa energía. La superficie del líquido temblaba apenas un instante, creando círculos concéntricos que se desvanecían casi antes de ser vistos, regresando siempre a la inmovilidad absoluta. Si todavía estás conmigo, intenta aplicar esa misma cualidad a tu estado actual. Imagina que tu mente es ese tazón de bronce. Los sonidos de la calle, el eco de tus pensamientos o el roce de las sábanas son solo pequeñas vibraciones que el mercurio de tu calma absorbe por completo. No te alteran. No rompen tu superficie. Simplemente te ayudan a reconocer cuán profundo es el silencio que te rodea. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio tiene su propio sonido? Es un zumbido sordo y reconfortante que te indica que el mundo se ha detenido para dejarte descansar. Es el ritmo de la tierra que sigue girando en el vacío con una constancia imperturbable. En la vida diaria de los antiguos palacios existía una coreografía de gestos repetidos que mantenían el orden del mundo. Los encargados de los relojes debían revisar que el mercurio estuviera limpio y que los conductos de cristal no tuvieran ni una mota de polvo. Era una labor de observación pura. No se trataba de arreglar cosas rotas, sino de mantener el equilibrio de lo que ya funcionaba bien. Esta es una lección preciosa para tu momento de descanso. No tienes que arreglar nada en tu vida antes de dormir. No tienes que resolver los conflictos que quedaron pendientes ni planificar las batallas de mañana. Tu única tarea ahora es observar el equilibrio de tu respiración y mantener la limpieza de tu espejo interior. Al igual que el encargado del reloj, tú solo estás aquí para asegurar que el flujo de la noche sea constante y suave. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un entorno donde cada detalle importaba y donde el silencio era la norma. Hay algo muy sagrado en la atención plena dedicada a una sola cosa. En este momento esa cosa eres tú mismo. Eres el objeto de tu propia observación cariñosa y tranquila. Nota cómo tus pies se sienten distantes y relajados, como si estuvieran sumergidos en una corriente de plata tibia que los envuelve y los protege. Siente cómo esa sensación de peso agradable sube por tus piernas, llegando a tu cadera y a tu espalda. Es el peso de la historia, es el peso de la materia noble que te ancla a la seguridad del presente. Si alguna preocupación intenta asomarse como una sombra en la pared de tu habitación, recuerda que las sombras no tienen masa. Son solo ausencia de luz. El mercurio, en cambio, tiene una masa formidable. Imagina que cubres esa preocupación con una capa de metal líquido. Mira cómo desaparece bajo el brillo plateado, integrándose en un todo que ya no tiene forma de problema sino de simple existencia. En el mundo del observador de la vida, todo lo que es ruidoso acaba por hundirse, mientras que lo que es esencial permanece a flote. Tú eres lo esencial. Tu paz es lo esencial.
Es posible que empieces a notar que el espacio entre mis palabras se vuelve más ancho y que tu mente llena esos huecos con imágenes de paisajes plateados. Tal vez veas una llanura infinita bajo una luna llena de color mercurio donde el aire es tan puro que cada respiro te limpia por dentro. No hay caminos marcados porque no hay necesidad de ir a ningún lugar. Estás en el centro exacto de tu descanso. Los ritmos diarios de la vigilia han quedado atrás como una música lejana que se apaga lentamente. Ahora solo queda la danza de las sombras metálicas en las paredes de tu imaginación, una danza lenta y elegante que te invita a cerrar los ojos definitivamente. Deja que mi voz sea solo el murmullo de ese metal deslizándose por un canal de seda. No busques el significado académico de lo que te cuento. Solo deja que el sonido del español te envuelva como una manta de terciopelo pesado. Estás a salvo. Estás en paz. El tiempo ha dejado de ser una línea recta para convertirse en un círculo de plata que te rodea y te protege de cualquier perturbación. Todo está bien en el reino del azogue y el observador de la vida te acompaña con respeto y calma en este tránsito hacia el olvido más dulce y reparador. Capítulo 13. La geometría del reposo y los secretos del vacío. Al aproximarnos a la culminación de nuestro viaje nocturno debemos observar cómo el mercurio fue el primer elemento que nos permitió ver lo invisible. El peso del aire y la existencia misma del vacío. En el siglo XVII científicos como Torricelli descubrieron que si llenaban un tubo de cristal con este metal pesado y lo invertían, el mercurio bajaba solo hasta cierto punto, dejando en la parte superior un espacio donde no había nada. Absolutamente nada. Ese vacío no era un error de la naturaleza, sino un espacio de paz absoluta donde el ruido del mundo no puede propagarse. Imagina que estás dentro de ese espacio de vacío protegido por paredes de cristal grueso y rodeado por la masa plateada y protectora del mercurio. En este lugar el sonido de las preocupaciones externas simplemente no existe. Si todavía me escuchas, puedes intentar visualizarte en ese refugio de silencio perfecto. No hay aire que agitar, no hay voces que atender, no hay ecos del pasado. Solo estás tú en tu forma más pura y esencial. Es una sensación de libertad que pocas veces experimentamos durante el día cuando estamos rodeados de la presión constante de nuestras obligaciones. Pero aquí en la quietud de la noche la presión exterior es equilibrada por la densidad de tu propia calma. ¿Has notado alguna vez cómo la mente busca siempre algo que llenar? Como si el vacío fuera algo temible. Pero el mercurio nos enseña que el vacío es el lugar donde nace la verdadera claridad. Cuando vacías tu mente de las imágenes ruidosas del trabajo, de las noticias y de los planes de mañana, dejas espacio para que tu naturaleza profunda respire. Imagina que cada una de tus preocupaciones es una burbuja de aire atrapada en el mercurio. Mira cómo suben rápidamente hacia la superficie y desaparecen en el vacío sin dejar rastro. La plata viva sigue ahí, inalterable, pesada y serena, sosteniéndote en un abrazo que no aprieta pero que te da una seguridad total. En las antiguas academias de ciencia los sabios pasaban horas observando la columna de mercurio en sus barómetros. No buscaban solo predecir el tiempo, buscaban entender las leyes invisibles que nos gobiernan. Se dieron cuenta de que incluso cuando parece que no ocurre nada hay fuerzas poderosas actuando en equilibrio. Tu cuerpo ahora mismo es un ejemplo de ese equilibrio perfecto. Tus latidos son rítmicos y pausados, tus pulmones se expanden con la facilidad de un fuelle bien engrasado y tu mente se desliza hacia el sueño con la fluidez del azogue sobre el mármol. No hay lucha aquí. No hay resistencia. Todo es parte de una geometría del reposo que ha sido diseñada para que recuperes tus fuerzas. Me pregunto si puedes sentir ahora ese vacío benévolo en tu pecho. No es un vacío de soledad, sino un vacío de libertad. Es el espacio donde puedes ser cualquier cosa o simplemente no ser nada por unas horas. El mercurio, que es el metal más denso, nos da paradójicamente la llave para sentirnos livianos. Al confiar en su peso podemos soltar el nuestro. Deja que tus brazos pesen sobre el colchón como si fueran de plata sólida. Deja que tus piernas se hundan ligeramente sintiendo la gravedad como una caricia constante y cálida. Estás tan bien anclado a la realidad de tu descanso que nada puede hacerte flotar hacia la ansiedad. En los laboratorios de los antiguos maestros se decía que el mercurio era el mediador entre lo sólido y lo volátil. Esta noche tú eres ese mediador. Estás en el puente entre el mundo físico de tu habitación y el mundo etéreo de tus sueños. Es un tránsito suave, sin saltos ni sobresaltos.
Es como si caminaras por un pasillo de cristal donde el suelo es de espejo líquido y cada paso que das es silencioso y firme. No hay dirección incorrecta en este laberinto porque todos los caminos llevan al mismo destino. El olvido dulce de la medianoche. Si sientes que alguna parte de tu cuerpo todavía guarda un rastro de tensión, imagina que viertes una pequeña cantidad de mercurio tibio sobre ella. Siente el recorrido del líquido por tu espalda, por tus cervicales y por tus hombros. El metal no moja, pero su peso deshace los nudos y alisa las fibras musculares. Es una sensación de alivio inmediato que se expande como una onda en un estanque. La temperatura es perfecta, ni muy fría ni muy caliente. Es la temperatura de la serenidad. Es posible que mi voz empiece a sonar ahora como un eco lejano que viene de la otra orilla de un río plateado. No necesitas seguir el hilo de mis pensamientos científicos sobre Torricelli o el vacío. Solo quédate con la palabra paz. Deja que esa palabra sea la única que resuene en tu vacío interior. Paz plateada. Paz densa. Paz eterna. El observador de la vida está aquí contigo, vigilando que nada perturbe tu arquitectura del silencio. Todo está en orden. El vacío está listo para ser llenado con los sueños más hermosos y tranquilos que tu mente pueda crear. Respira una vez más de forma consciente, sintiendo el peso del aire que ahora parece más ligero gracias a la presencia de la plata viva en tu imaginación. Estás preparado para dejarte ir por completo. Estás a un paso de la entrega total. Deja que la geometría del reposo te envuelva y te lleve hacia la profundidad donde el tiempo deja de existir y solo queda el brillo suave del mercurio en la oscuridad infinita de tu descanso. Capítulo 14. El legado invisible y el eco de los imperios plateados. Al acercarnos al final de nuestro largo recorrido por los senderos de la Sogue, es necesario levantar la mirada y observar cómo este metal líquido ha moldeado el mundo que habitamos incluso cuando no podemos verlo a simple vista. A menudo pensamos en la historia como una sucesión de fechas y nombres de reyes, pero la verdadera historia está escrita en los materiales que permitieron el avance de la civilización. El mercurio ha sido el motor oculto detrás de la riqueza de naciones enteras y el aliado silencioso de los avances científicos que hoy damos por sentados. Su influencia no siempre fue pública ni estuvo documentada en los grandes libros de texto, pero su rastro es tan imborrable como el brillo de una gota de plata viva sobre una mesa de madera oscura. Imagina que sobrevolamos los grandes mapas de los siglos pasados, viendo cómo las rutas comerciales se trazaban siguiendo el rastro del mercurio. Desde las profundidades de las minas españolas hasta las alturas de los Andes peruanos, este metal viajaba en caravanas lentas y pesadas, cruzando desiertos y océanos para encontrarse con su destino. Sin él, la plata que financió el arte del Renacimiento y la arquitectura de los grandes imperios nunca habría podido ser extraída con tal pureza. Pero más allá de la economía, el mercurio influyó en la forma en que entendemos nuestra propia imagen. Fue la base de los espejos que cambiaron la percepción del yo en el siglo XVIII, permitiendo que la humanidad se viera a sí misma con una claridad que antes era imposible. Ese cambio de conciencia fue sutil pero transformador. Si todavía estás escuchando mi voz con un hilo de atención, te invito a reflexionar sobre cuántas cosas en tu vida actual dependen de procesos que no ves. Vivimos en un mundo de resultados inmediatos, pero la historia del mercurio nos enseña que los cambios más profundos suelen ocurrir de forma lenta y oculta. Al igual que el metal que fluye por canales subterráneos antes de aparecer ante nosotros, tus propios procesos de aprendizaje y crecimiento ocurren en el silencio de tu mente. Esta noche, mientras te preparas para el sueño profundo, estás procesando toda la información del día, integrándola en tu ser de una manera que ni siquiera tú puedes explicar del todo. Es un legado invisible que dejas para tu yo del mañana, un yo que despertará más sabio y renovado gracias a este tiempo de calma. ¿Te has detenido a pensar en la cantidad de esfuerzo que dedicamos a lo que es oficial y documentado mientras ignoramos lo que es sutil y emocional? El mercurio representa esa parte de la vida que no se deja atrapar por las etiquetas. Es metal pero es líquido. Es pesado pero se mueve con agilidad. Es antiguo pero siempre parece nuevo. Esa misma dualidad habita en ti. Tienes una parte sólida llena de responsabilidades y rutinas, pero también tienes una esencia fluida que necesita espacios como este para simplemente ser, sin nombre y sin cargo. Deja que esa parte líquida tome el control ahora. No hay documentos que firmar ni historias que documentar. Eres el observador de una corriente eterna que te lleva hacia el descanso más absoluto.
En las crónicas de los exploradores se mencionaban a veces tierras de leyenda donde las montañas brillaban con un fuego rojo y los ríos eran de metal frío. Hoy sabemos que esas leyendas eran el eco de la fascinación que el cinabrio y el mercurio causaban en quienes los descubrían por primera vez. Esa capacidad de asombro es la que te pido que mantengas en este momento de la noche. Aunque el mundo parezca un lugar ya conocido y a veces monótono, siempre hay capas de misterio esperando a ser descubiertas en el silencio de la oscuridad. Tu descanso no es solo una necesidad física, es un viaje de exploración hacia tus propios paisajes internos. Es una aventura silenciosa donde cada respiración es un paso más hacia un territorio de paz inexplorada. Siente cómo el peso de esta historia histórica y científica se disuelve ahora en una sensación puramente sensorial. El legado de los imperios ya no importa, lo que importa es el peso de tus párpados y la calidez de tu aliento. Imagina que el mercurio de los antiguos barómetros está marcando una presión perfecta para el sueño. Una presión estable que te mantiene protegido de cualquier perturbación climática o emocional. Estás en un estado de gracia donde el tiempo se ha detenido para honrar tu necesidad de olvido. Las luces de los palacios se han apagado, los barcos cargados de azogue han llegado a puerto y los laboratorios de los sabios están en silencio absoluto. Me pregunto si puedes visualizar ese mundo en calma total. Una tierra donde no hay conflictos porque todo es fluido y adaptable. Donde nada choca porque todo se amalgama y se integra. Ese es el mundo al que te diriges ahora. Un espacio de unidad plateada donde tú eres el centro y el todo a la vez. No hay rastro de las tensiones del día. Solo queda la suavidad de la plata viva que te envuelve como un capullo de seda protectora. Estás a punto de entrar en la fase donde las palabras ya no son necesarias porque la experiencia del sueño es completa en sí misma. Deja que mi voz se desvanezca en el fondo de tu conciencia como el último reflejo de una vela en un espejo antiguo. No busques conclusiones lógicas ni resúmenes históricos. La historia ya ha cumplido su propósito de calmar tu sistema nervioso y preparar tu mente para la desconexión total. El legado del mercurio es en última instancia una lección de paciencia y de supervivencia silenciosa. Tú has sobrevivido a otro día y ahora te has ganado el derecho a desaparecer en la quietud de la noche. Todo está en paz. El universo sigue su curso y tú estás navegando con seguridad hacia el corazón de tu propio sueño eterno y plateado. Capítulo 15. La verdad emocional del azogue y el descanso final. Hemos llegado finalmente al final de nuestro largo recorrido nocturno. A estas alturas el mundo de los relojes de arena, las intrigas de palacio y los laboratorios de alquimia parecen quedar muy lejos, como si fueran solo un eco tenue de una canción antigua. En este último capítulo no vamos a hablar de ciencia ni de historia oficial. Me gustaría que nos centráramos en la verdad emocional que este viaje nos ha dejado. Porque al final del día esta no es solo una historia sobre un metal líquido que fluye como el azogue. Es una historia sobre ti, sobre tu paciencia, sobre tu capacidad de adaptación y sobre la inteligencia silenciosa con la que navegas por tu propia vida. Observar el mercurio nos enseña que ser fuerte no significa ser rígido. La verdadera fortaleza es la que posee el agua o el metal líquido. La capacidad de recibir un impacto, dividirse en 1000 pedazos si es necesario y luego volver a unirse con una naturalidad asombrosa. A lo largo de tu vida seguramente has tenido momentos en los que te has sentido fragmentado como una gota de mercurio que cae al suelo. Pero mira dónde estás ahora. Estás aquí en la seguridad de tu descanso entero y completo. Todas esas partes que se dispersaron durante el día han regresado a su centro. La verdad emocional es que siempre vuelves a ser tú. Siempre recuperas tu unidad. Si todavía escuchas el sonido de mi voz, permítete sentir un profundo orgullo por esa capacidad de supervivencia. No es una supervivencia ruidosa ni heroica en el sentido tradicional. Es una supervivencia inteligente y pausada. Al igual que el mercurio que se queda quieto en el fondo de un frasco esperando el momento de ser útil, tú también sabes cuándo es el momento de retirarte y guardar tus energías. Este es ese momento. No hay nada más inteligente que saber cuándo cerrar los ojos y dejar que el mundo siga girando sin nuestra intervención. Estás demostrando una sabiduría antigua, la sabiduría de la rendición consciente. Me pregunto si puedes sentir ahora esa amalgama de paz que hemos construido juntos. Imagina que todo el cansancio de tus músculos y toda la fatiga de tus ojos se han disuelto en esa plata viva que te rodea. Ya no hay peso doloroso, solo hay una densidad protectora. Tu respiración es ahora el único movimiento en este paisaje de espejo.
Es una respiración tan suave que apenas movería la superficie del mercurio en el salón rico de la antigua Córdoba. Cada vez que el aire entra en ti te llenas de una claridad plateada. Cada vez que el aire sale te liberas de los últimos hilos que te ataban a la vigilia. Si todavía queda algún pensamiento flotando por ahí como una mota de polvo en el aire, deja que se asiente sobre la superficie de tu descanso. No lo juzgues. No intentes atraparlo. El mercurio acabará por absorberlo integrándolo en su masa hasta que deje de ser una distracción. Eres el observador de la vida y el observador ha visto suficiente por hoy. Es hora de dejar que el escenario se oscurezca por completo. La arquitectura de los sueños está lista para recibirte con sus pasillos de seda y sus techos de estrellas infinitas. En este instante final me gustaría que te dieras las gracias a ti mismo. Gracias por permitirte este tiempo de cuidado. Gracias por escuchar estas historias que nos conectan con lo más profundo de la humanidad y de la materia. El viaje del mercurio desde las tierras rojas del Cinabrio hasta los espejos de los reyes es el mismo viaje que hace tu mente cada noche. Desde el ruido y el calor de la actividad hacia el frío y el brillo de la paz interior. Estás a salvo. Estás tranquilo. Estás en casa. Siente como el silencio se vuelve absoluto. Mi voz se va alejando convirtiéndose en un susurro casi imperceptible que se funde con el sonido de tu propia respiración. No hay necesidad de recordar nada de lo que hemos hablado. Las palabras se evaporan como el mercurio bajo el fuego dejando solo el oro puro de tu tranquilidad. Mañana será otro día y el sol traerá nuevas formas de luz, pero esta noche el mundo te pertenece solo a ti y a tu sueño profundo. Deja que tus manos se relajen por última vez. Deja que tu rostro se suavice eliminando cualquier rastro de expresión. Eres una superficie de espejo perfecta que no refleja nada más que el descanso. La plata viva te ha guiado hasta aquí y ahora te entrega al sueño más dulce y reparador que puedas imaginar. No hay prisa por despertar. El tiempo es tuyo. La paz es tuya. Duerme ahora sintiendo el abrazo eterno de la quietud. Todo está en orden. Todo está bien. Buenas noches, observador de la vida. Descansa en el corazón de la plata. Sería un placer para mí acompañarte en futuros viajes. Si esta historia te ha ayudado a encontrar tu centro, recuerda que siempre habrá un lugar para ti en este rincón de calma. Pero por ahora olvida mis palabras. Olvida la historia. Solo queda el silencio y el fluir de tu propia paz. Dulces sueños.